Yo estoy seguro que cada uno de nosotros sabemos que nuestro país hoy en día está enfrentando una de las crisis más severas en temas de seguridad. Hace poquito fueron las elecciones, eh, los debates están muy frescos y yo estoy seguro que usted puede estar de acuerdo conmigo que el tema que resaltó y que alrededor del cual giraron casi que todos los debates fue en cuanto al tema de la seguridad. Esta crisis que enfrenta nuestro país no es simplemente como una sensación, es una realidad, porque las cifras lo respaldan. Año 2023, 905 homicidios. Año 2024, 876. Año 2025, 873. 2023, 2024, 2025, los últimos 3 años de nuestro país han sido los años más sangrientos de la historia de Costa Rica. Y la razón por la que les cuento esto es porque nuestro pasaje el día de hoy nos habla precisamente de lo mismo. Génesis capítulo 4 es un capítulo marcado con sangre, ya que tan solo en este capítulo vamos a encontrar que 3 personas fueron asesinadas. Cuando pensaba en esto, meditaba en que esto no es coincidencia que en Génesis capítulo 3 la caída haya ocurrido, el ser humano se haya rebelado en contra de Dios, el pecado haya entrado y que inmediatamente después en Génesis 4 veamos de una manera tan real y tan tangible las consecuencias del pecado en el mundo. Génesis capítulo 4 tiene un propósito muy claro en la escritura y el propósito es advertirnos. Génesis 4 es como un letrero en la ruta 27 que nos quiere advertir de lo que el pecado puede producir en nuestra vida cuando le damos rienda suelta. Nos quiere advertir del devastador potencial que tiene el pecado. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a abrirla en Génesis capítulo 4. Hoy vamos a estar leyendo del 1 al 16. En esta sección solo vamos a encontrar un asesinato. La otra semana vamos a terminar Génesis capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta de los otros 2. Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Dice así. Esta es la palabra del Señor. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor, se me adelantaron, ¿vieron? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor.
Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Este pasaje busca advertirnos tanto que Judas, el hermano de Jesús en el Nuevo Testamento, escribió lo siguiente sobre Caín. Judas nos dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. Nos damos cuenta que la voluntad del Señor es advertirnos para que no sigamos el camino de Caín. Y la manera en la que el Señor nos va a advertir es que pongamos atención en cómo Caín fue entrando y fue cediendo ante los deseos de su corazón. Así que vamos a dividir nuestro sermón el día de hoy en 2 partes. La primera parte vamos a hablar sobre la miseria del pecado, y la segunda parte vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Y la primera parte va a ser como un 80-20, para que aguanten hasta el final para las buenas noticias. Y la razón por la que va a ser un 80-20 es porque el trabajo de un predicador es darle peso a lo que el texto le da peso. Y este pasaje le da peso a lo que Caín hizo. Entonces, la miseria del pecado. Los primeros 2 versículos nos ubican en el desarrollo de la historia de la humanidad. Vemos que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su desobediencia. Sin embargo, el plan de Dios de poblar la tierra se mantuvo. Y dice el texto que fue con la ayuda del Señor que Eva pudo dar a luz y concebir a Caín, y luego a Abel, su hermano. Estos niños crecieron y cada uno se dedicó a diferentes profesiones. Caín labraba la tierra y Abel pastoreaba ovejas. Y hasta aquí todo parece muy bonito. Una familia con 2 hijos, cada hijo desarrollándose en su respectivo oficio, hasta que llegamos al versículo 3. Y a partir del versículo 3 lo que encontramos es una espiral de pecado. ¿Tenemos la imagen ahí de la espiral? Una espiral es lo siguiente. Les leo la definición. Espiral significa que algo da vueltas indefinidamente alrededor de un punto, alejándose de él cada vez más en cada una de sus vueltas. Y yo creo que esa palabra espiral describe a la perfección lo que este texto quiere enseñarnos sobre nuestro pecado cuando nuestro pecado no es contenido ni refrenado. Nuestro pecado puede pervertir nuestro corazón, puede pervertir nuestras acciones y nos puede llevar cada vez más lejos del Señor. Entonces yo quiero preguntarles, ¿alguna vez se ha sentido usted así? Que está en esa espiral del pecado. ¿Alguno de ustedes se encuentra hoy en ese lugar? Y lo que vamos a hacer es darnos cuenta de lo que va sucediendo conforme avanzamos en esa espiral, para que Dios primero, nuestros ojos sean abiertos y reaccionemos y respondamos. Si usted está hoy en esa espiral, déjeme decirle que no se tiene que ir hoy de este lugar todavía estando en la espiral. Y eso son buenas noticias. Entonces, la espiral va dando vueltas y entonces nosotros vamos a ir viendo las vueltas que Caín tuvo. Y la primera vuelta que vemos en este texto que nos enseña sobre el pecado es que el pecado revela lo que es nuestro mayor tesoro. Vemos que ambos hermanos le presentaron al Señor una ofrenda.
Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Muchos han tratado de descubrir la razón detrás de esto. Sin embargo, el texto no nos da mucha información. El único detalle que yo percibo es el contraste que existe entre el adjetivo que califica la ofrenda de Caín y el que califica la ofrenda de Abel. O más bien, no hay adjetivo que califica la ofrenda de Caín. Caín presentó una ofrenda, mientras que Abel presentó lo mejor que tenía. Podríamos ser muy rápidos y equivocarnos al pensar que el pecado radicaba entonces en la calidad de la ofrenda. Pero en realidad el pecado era mucho más profundo. La ofrenda era solamente la punta del iceberg, la parte que se ve. Pero en realidad lo más grande siempre es lo que no se ve, lo que hay en nuestro corazón. Es en el corazón de todo hombre y de toda mujer donde habita el pecado, donde se origina el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que usted y yo atesoramos por encima de nuestra estima de Cristo. Todo aquello en lo que encontramos más placer, todo aquello en lo que encontramos más deleite, que no sea nuestro Señor. La razón por la que Abel y Caín, la razón por la que la ofrenda de Abel fue de la manera en la que fue, es porque lo que Abel entregó no era su tesoro, sino que su tesoro era el Señor. Y por eso pudo dar lo mejor. Quiero que piensen en eso. Nos cuesta soltar algo cuando eso es demasiado valioso para nosotros. Y Abel dio lo mejor que tenía. Y si Abel pudo encontrar la libertad de dar lo mejor que tenía, es porque tenía algo más grande. Y eso era Dios en su vida. La ofrenda de Caín, por su parte, nos revela que su corazón le pertenecía a alguien más. Quiero que leamos lo que dice el Nuevo Testamento en 1 de Juan 3:12. Vean una vez más la advertencia. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Este versículo nos muestra lo que estaba detrás del actuar de Caín. Su corazón le pertenecía al maligno. ¡Wow! Estas son palabras profundas. Esto no es nada ligero. Y lo que esto nos debe llevar a recordar es que el pecado siempre va a ser mucho más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos o dimensionamos. Cuando usted y yo pecamos, lo que estamos decidiendo es no adorar a Dios y adorarnos a nosotros mismos. Cuando usted y yo pecamos, lo que está torcido no solamente es nuestras acciones, lo que está torcido es nuestro corazón. Porque hay algo que atesoramos más que lo que más deberíamos atesorar, que es el Señor. Entonces, la primera vuelta de esta espiral nos enseña cómo cuando usted y yo pecamos, no es simplemente por deporte, sino que eso que lo llevó a pecar es porque en su corazón tenía un lugar desproporcionado, que no le pertenecía. La segunda vuelta que vemos de la espiral, cuando piensen en vueltas, piensen en las ruedas, ¿verdad? O en los giros, mejor dicho. Es que el pecado alimenta nuestras emociones. Cuando el Señor miró con agrado a Abel y no a Caín, y quiero devolverme un segundo. Noten que el texto dice que miró con agrado a Abel
Y luego dice, y su ofrenda. No dice, miró con agrado la ofrenda de Abel. No, lo que Dios mira con agrado siempre es quiénes somos, nuestro corazón. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y cuando Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, Caín reaccionó enfureciéndose y dice el texto que empezó a andar cabizbajo. En otras versiones dice que su semblante se desfiguró. Y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué estaba tan enojado? ¿Por qué estaba tan cabizbajo? Y de hecho, esa fue la pregunta que Dios mismo le hizo. Gracias Dios por hacerle la pregunta a Caín. ¿Por qué estás tan enojado y cabizbajo? El texto no nos da la respuesta explícita, pero creo que la podemos deducir a partir de lo que Caín hizo con su hermano. La razón por la que Caín, quiero ser cuidadoso, la razón más probable por la que Caín hizo lo que hizo y estaba tan enojado y tan cabizbajo es porque en su corazón había envidia. Entonces, en el corazón de Abel había enojo y había envidia. Enojo es lo que usted y yo sentimos cuando sucede algo que no nos gusta, algo que nos molesta, algo que nos parece injusto. Envidia es lo que sentimos cuando deseamos lo que otros sí tienen que yo no tengo. Inclusive hay otras definiciones que dicen que envidia no solamente es desear lo que otros tienen, sino yo resentirme por no tenerlo. Pero entonces, ¿cuál era el pecado? ¿El enojo de Caín o la envidia de Caín? Y la respuesta es que ambas. El enojo fue la manifestación externa del pecado de Caín que estaba arraigada en un corazón envidioso. Ese es el fin. Cuando usted saca una cita con un pastor de esta iglesia o con un consejero, ese es el fin de esa persona, lo que tiene que lograr hacer. No solamente decir, esto está bien, esto está mal, haga esto. Eso es una receta. Así no cambiamos. Cambiamos cuando nos damos cuenta por qué hice lo que hice. Y nuestro pecado siempre tiene una razón detrás. La razón por la que Abel estaba tan enojado e hizo lo que hizo era porque en su corazón había envidia. Entonces, este pasaje nos enseña que el pecado puede alimentar nuestras emociones. Y muchas veces usted y yo somos muy dejados con nuestras emociones. No le prestamos atención a nuestras emociones. Pero este texto nos enseña que podemos caer en un grave error si no prestamos atención a lo que nuestro corazón pecaminoso a veces siente. Muchas veces son nuestras emociones el terreno donde el pecado inicia y florece. Así que quiero detenerme unos segundos para que podamos meditar en estas dos emociones de la cual encontramos muchas verdades en el Nuevo Testamento. Respecto al enojo, Dios nos dice que abandonemos toda ira y todo enojo. Nos dice que el enojo es parte de las obras de la carne. Santiago 1, 19 al 20 dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El enojo no produce la vida que Dios quiere. Para Jesús fue tan importante el enojo que lo incluyó en el Sermón del Monte. Mateo 5, 21 al 22 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y luego encontramos otros ejemplos. Ustedes han escuchado, no codicies, pero yo les digo que el que ve a una mujer con lujuria en su corazón ya cometió adulterio. Y luego dice otro ejemplo. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en el Sermón del Monte? Estaba elevando, mostrándonos que nuestro pecado es más que
no romper una ley, sino qué es lo que hay en nuestro corazón. Y que así como Caín mató a su hermano porque había enojo, Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que todo aquel que se enoje contra su hermano será sujeto al juicio del tribunal. Jesús equipara matar a alguien con estar enojado. Y yo me pregunto, ¿lo vemos nosotros así? ¿O somos muy ligeros cuando estamos enojados? Pablo nos dice, si se enojen, no pequen. Lo que nos comunica que es posible estar enojados y no pecar. Sin embargo, si usted es como yo y si usted es sincero, yo por lo menos he llegado a admitir que mi enojo, póngale la firma, casi siempre es pecaminoso. Dios me ha ido mostrando eso con los años. Antes yo decía, ¿pero qué? No tengo derecho a enojarme. Pero el enojo es tan peligroso que nos puede llevar a hacer cosas de las cuales luego nos vamos a arrepentir grandemente. Cuando estamos enojados, somos nublados y nuestras emociones nos dominan, nos gobiernan. El enojo es tan delicado que el Señor nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es como Jesús diciéndonos a través de Pablo, vea, esto es una bomba de tiempo. Y si usted lo alberga en su corazón, aténgase a las consecuencias. Así que si le puedo dar un consejo, si quiere recostarse a un extremo, yo le aconsejo que se recueste al extremo de que su enojo es pecaminoso y de que su enojo es muy peligroso. En cuanto a la envidia, nos dice que vivir con envidia es vivir de manera indecente. Nos dice que no nos envidiemos unos a otros. Nos dice que abandonemos toda envidia, porque la envidia es parte de las obras de la carne. Y vean lo que dice Proverbios 14:30, vean qué fuerte. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Otras versiones dice carcome los huesos. ¿Ha sentido eso usted? Yo lo he sentido. Muchas veces donde estoy siendo carcomido por dentro por lo que no tengo y que otros sí tienen. Pero a veces somos muy ligeros con nuestra envidia. La cantidad de versículos acerca de la envidia es amplia, pero pocos como el siguiente, Santiago 4, del 1 al 2. Este es el pasaje que yo les receto a cualquier pareja que está pasando por un problema difícil en su matrimonio. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aplica también para cualquier relación. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, desean algo y no lo consiguen, matan. ¿Y qué? Y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Ven qué interesante que Jesús en el Sermón del Monte conectó el matar con el enojarse. Y ahora Santiago, el hermano del Señor, conecta la envidia con el matar. La envidia nos lleva a combatir. La envidia, póngame atención, nos lleva a declararle la guerra a otra persona. Lo que pasa es que normalmente es una guerra fría, porque no lo verbalizamos, ¿verdad? No queremos cantarnos de que estamos chimados. La envidia es tan delicada que en los evangelios leemos que fue por envidia que los sumos sacerdotes entregaron a Jesús ante Pilato. No podían vivir con que hubiera un rabí, un maestro mayor que ellos. No podían vivir con que hubiera alguien con tanta autoridad como Jesús. Y fue por envidia que lo entregaron para ser crucificado. Por enojo y envidia, Caín mató a su hermano. Por enojo y envidia, nuestro Señor fue entregado a la cruz. Todo esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿está usted enojado con alguien hoy?
No leí esa parte del pasaje, pero Jesús nos dice inclusive, deja tu ofrenda y ve y primero reconcíliate con tu hermano. Es así de importante. ¿Está usted enojado con alguien hoy? ¿Siente envidia usted de algo o de alguien? Yo le pido al Señor que preste atención a sus emociones, porque si no, podría ser demasiado tarde para que luego podamos revertir sus efectos. Entonces, vuelta número 1, el pecado nos muestra lo que es nuestro mayor tesoro. Vuelta número 2, el pecado alimenta nuestras emociones. Vuelta número 3, el pecado busca engañarnos y destruirnos. Vamos al verso 7. Veamos lo que el Señor le dice a Caín. Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado busca engañarnos y busca destruirnos. Engañarnos. Engañarnos porque cuando Caín presentó su ofrenda, pensó que con su ofrenda iba a ser suficiente para andar con la frente en alto. Si yo presento esta ofrenda, puedo andar con mi frente en alto. Pero terminó estando cabizbajo. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Haga esto y le va a ir bien. Y mordemos el anzuelo y luego sufrimos las consecuencias. El pecado nos engaña. Según él, con su ofrenda, iba a lograr impresionar al Señor. Y hermanos, tengamos esto claro, no hay nada que usted y yo podamos hacer para impresionar a nuestro Señor. El pecado nos engaña, pero el pecado busca destruirnos. Porque vean que es que el Señor es tan bueno con nosotros, que vean la imagen que nos da sobre lo que sucede cuando somos tentados. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿ve usted así el pecado en su vida? ¿Ve usted así la tentación en su vida? Como una fiera que quiere atraparlo. Casi que todos los teólogos y comentaristas trazan un paralelo a Primera de Pedro, donde dice que su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso no quiere decir que el pecado es como un ente externo que anda sigilosamente viendo a ver a quién ataca. No caigamos en el error de pensar que el pecado es algo externo. No, el pecado habita en nosotros. Y el pecado se origina cuando usted y yo decidimos ceder ante sus impulsos. Esto es lo que nos dice Santiago en el Nuevo Testamento. Dice así, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Dígame si este pasaje no es una descripción perfecta de lo que pasó en Génesis capítulo 4. Caín fue tentado por sus malos deseos, su enojo, su envidia. Dios le dijo, tenga cuidado. Caín se dejó arrastrar, Caín se dejó seducir, engendró pecado y con el pecado vino muerte, la muerte de su hermano. El pecado busca engañarnos para matarnos. Cuarta vuelta de la espiral. El pecado rechaza la voz de Dios. Lo que el Señor le dijo a Caín no solo tenía el propósito de instruirlo en la verdad, Caín, si haces lo bueno, puedes andar con tu frente en alto, sino tenía el propósito de llevarlo a reconsiderar sus intenciones. Caín, ¿en serio quieres hacer esto? ¿En serio quieres matar a tu hermano?
¿En serio quiere ser para el resto de la historia el primer asesino? Sin embargo, Caín no le dio importancia. Ya estaba decidido en su corazón a hacer lo que había maquinado en su mente. Caín mató a su hermano menor. Cuando leemos estas cosas en la Biblia, tenemos que dejar que nos impacten. Tenemos que sentir el peso. Y tenemos que vernos en un espejo. Porque el peor error que usted y yo podemos cometer hoy es decir, pero a mí no me compare con Caín, yo no me he matado a nadie. Créame que así es como el pecado toma ventaja a las personas. Cuando pensamos que estamos como exentos, cuando decimos, yo jamás podría hacer eso. Serle infiel a mi esposa, jamás. Matar a alguien, jamás. Hacer un negocio turbio y terminar en la cárcel, jamás. Todos podemos terminar como Caín. Solamente hay una distancia muy corta para llegar ahí y es rechazar lo que Dios dice. No prestarle atención, ignorarlo, menospreciarlo. Piensen en eso, piensen si el pecado no es tan pecaminoso que nos lleva a decirle a un Dios que está hablándonos. Nuestro Dios es un ser comunicativo, lo vemos en la palabra, siempre ha querido relacionarse con nosotros. Él es amigo de pecadores y decirle, Dios, no tengo tiempo para usted. Te pongo en mute, no te quiero escuchar. Estos pasajes nos hablan sobre la capacidad del corazón humano para endurecerse. Solo un corazón lo suficientemente duro y cegado por el pecado y engañado por Satanás tuvo la capacidad de matar a su hermano menor. Caín seguramente sintió satisfacción inmediata, sintió la satisfacción de alimentar su enojo y su envidia. Pero me imagino que fue cuestión de segundos o minutos para que se diera cuenta de las implicaciones de sus actos. Para que viera la sangre de su hermano derramada en la tierra y dijera, ¿qué hice? Y quiero lanzarles esta pregunta. ¿Se resolvió lo que Dios pensaba de Caín cuando Caín mató a su hermano? No. Caín, no me agrada tu ofrenda. No me agrada tu ofrenda y por lo tanto no me agradas vos, porque tu ofrenda es una muestra de lo que hay en tu corazón. Pero si haces lo correcto, puedes andar con la frente en alto, como diciéndole al Señor, te doy una nueva oportunidad. Pero Caín buscó un atajo y no resolvió lo que Dios pensaba de él. Más bien, las cosas se empeoraron. Y eso es un patrón de darle rienda suelta a nuestros pecados. Póngale la firma. Siempre que usted y yo ignoremos a nuestro Dios, nuestro futuro será peor que nuestro presente. Por lo tanto, nunca debemos pensar que el pecado es la salida o la solución. No lo fue para Caín. Y no lo va a ser para nosotros. Y la quinta y última vuelta de la espiral es que el pecado degrada y el pecado corrompe. El pecado llevó a Caín a esconderse, llevó a Caín a mentir y llevó a Caín a renunciar a sus responsabilidades. ¿Por qué creen que Caín se fue al campo a matar a Abel? Tenemos que ubicarnos en este tiempo. El Génesis, solo existían 4 humanos en todo el planeta. ¿Por qué se fue al campo? Posiblemente para que sus padres no se dieran cuenta. Pero lo que Caín estaba olvidando es que no hay lugar lo suficientemente lejos donde usted y yo podamos escondernos delante de Dios. Todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que maquinamos, todo lo que anhelamos, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños,
Todo lo que somos está siempre, cada segundo delante de Él. Dios sí sabía lo que Caín había hecho y por eso lo enfrentó y le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín tuvo el descaro de mentirle a Dios. Otra vez trató de burlárselo. Primero me escondo, no me va a encontrar, y luego le miento, le oculto la verdad. Pero claro que sí sabía Caín, sabía exactamente de dónde había ocultado el cuerpo, a dónde lo había puesto. Seguro lo tapó. Y aquí es donde vemos la degradación de la humanidad, porque vean qué interesante que Dios le hizo la misma pregunta a Adán en Génesis capítulo 3. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, por lo menos, tuvo el valor de decir la verdad. Tuve miedo porque te escuché que andabas en el jardín y me escondí. Y tan solo una generación después, vemos el contraste entre Adán y su hijo, Caín, mintiéndole abiertamente a Dios. Padres de familia, no podemos tomarnos a la ligera criar nuestros hijos. A tiempo y a destiempo. Va a ser agotador. Pero Dios nos ha dado el encargo de instruirlos en la verdad, para que nuestras generaciones venideras y nuestros descendientes no se degraden y no se corrompan. Usted y yo solemos también ver la mentira como algo ligero. Ven qué interesante cómo uno podría leer esta historia y decir: hubo envidia, hubo enojo, hubo mentira, pero jamás va a haber una muerte. Pero ¡pum!, nos estalla en la cara. La mentira no es algo ligero. De hecho, ven qué curioso lo que Dios dice en Juan, lo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8. Le está hablando a los judíos que creían que simplemente por ser judíos eran merecedores del reino de Dios. Y Jesús les dice: no, papitos, ubíquense, ustedes son de su padre el diablo. Por algo lo mataron, porque Jesús fue frontal con ellos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El diablo es un asesino y el diablo es un mentiroso. ¿Y qué hizo Caín? Mintió y mató. Caín mató, Caín mintió, Caín se comportó como el diablo. Cuando usted y yo pecamos, lejos de asemejarnos a Cristo, nos estamos pareciendo al maligno. Pero Caín no solo mintió, Caín renunció a su responsabilidad. El muy descarado le pregunta al Señor: ¿pero qué? ¿Acaso yo soy el que cuida a mi hermano? Y todos deberíamos decir: pues claro. ¿Quién más sino Caín, su hermano mayor? No hay otra manera de decirlo. Cuando usted y yo pecamos, estamos renunciando a las responsabilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho muy claro en su palabra lo que Él quiere que hagamos. Le dijo a Adán y Eva: no coman de este fruto, coman de todo lo demás, llenen la tierra, multiplíquense, sean fructíferos, sométanla. Y Adán y Eva hicieron lo que no tenían que hacer. Cuando usted y yo pecamos es porque hemos renunciado a nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son responsabilidades dadas por Dios. Y porque nuestras responsabilidades son dadas por Dios, cuando usted y yo renunciamos a ellas, no hay manera de que podamos escapar de las consecuencias de esas responsabilidades no cumplidas. Todo lo que acabamos de ver, las 5 vueltas de la espiral, llevaron eventualmente a Dios a expresar su justicia.
pecado siempre tendrá consecuencias. Dios le dice a Caín que quedará bajo la maldición de la tierra, que trabajará la tierra, pero la tierra no le dará sus frutos y terminará siendo un fugitivo errante. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso pudo haber sido para Caín? Escuchaba un sermón de otro pastor predicando este pasaje y dijo algo en este momento como que me atrapó. Y dijo, ¿usted se imagina ser un profesor y nunca ser capaz de enseñarle algo a alguien? ¿Se imagina ser un doctor y nunca poder curar a alguien? ¿Se imagina ser un piloto y nunca poder volar un avión? ¿Se imaginan qué es ser un agricultor y que la tierra nunca dé su fruto? Esto fue la consecuencia que Dios le puso a Caín. No importa cuánto la trabajes, la tierra no te va a dar su fruto. Y porque no te va a dar su fruto, vas a andar como un fugitivo, errante, vagando de un lado para otro. Esas consecuencias fueron muy grandes y de hecho Caín afirmó que ese castigo era más grande de lo que él podía soportar. Ser un fugitivo es ser una persona que anda huyendo y escondiéndose. Y errante tiene que ver con que uno anda de un lado a otro. ¿Se imaginan qué es vivir toda su vida escondiéndose y huyendo de un lado a otro? Eso no es vida. Y yo estoy seguro que esa es la vida que usted no quiere. Pero esa es la vida que el pecado nos ofrece. Obviamente Caín no tenía nada de esto en mente cuando la envidia y el enojo se estaba hirviendo en su corazón. Hermanos, el pecado siempre va a ser más costoso de lo que usted y yo imaginamos. Al final del día la cuenta va a ser más cara. Seamos sinceros, si nuestra historia terminara hasta aquí, estaríamos sin esperanza. Pero gracias a Dios no termina aquí. Si hay algo más grande que la miseria de nuestro pecado, es la misericordia de Dios que lo cubre. Y a lo largo de este pasaje, vemos tres maneras en las que Dios nos refleja su misericordia. En el versículo 7, después de que Dios le dice a Caín que tenga cuidado porque el pecado es como una fiera que puede atraparlo, para matarlo obviamente. Ninguna fiera se acerca para hacernos cariño. Le dice, no obstante, puedes poner el versículo, ahí está, no obstante tú puedes dominarlo. Y cuando yo leí ese versículo, lo primero que pensé fue, ¿en serio? ¿En serio yo puedo dominarlo? Nos dimos cuenta que Caín no pudo. Y si somos honestos y echamos el cassette para atrás, vamos a encontrar un montón de momentos donde no hemos sido capaces de dominarlo. Entonces, ¿cómo nos comemos esto? ¿Ustedes creen que uno puede dominar a una fiera que lo está acechando y que lo quiere devorar? Y como yo me hice esa pregunta, llamé a mi amigo Patiño y le dije, mae, Pati, ¿qué piensa usted de esto, mae? Yo ya no sabía cómo, dije, me metí en un hoyo negro, no sé cómo salirme de aquí. Y Patiño muy sabiamente me dijo uno de los consejos más sencillos y útiles a la hora de estudiar la Biblia y me dijo, ¿ya te fijaste en otras versiones? Y yo, no me fijé en otra versión. Y me fui a otra versión y en vez de que diga, tú puedes dominarlo, dice, tú debes dominarlo. Y yo creo que esa es una ocasión donde hay otras versiones que nos traen un poco más de luz. Creo que ahora eso sí tiene sentido. Caín, el pecado anda como una fiera que te quiere atrapar. Pero tú debes dominarlo. Debes y puedes
son abismalmente diferentes. Porque no podemos, pero aún así debemos. Y entonces, ¿cómo hago algo que debo y no puedo? ¿Qué hace usted normalmente cuando no es capaz de cumplir con sus responsabilidades? Pues pide ayuda. Y eso era lo que Dios quería producir en Caín. Caín, el pecado te quiere atrapar, pero tú debes dominarlo. Y lo que tuvo que haber pasado fue que Caín dijera, pero es que mi envidia y mi enojo son tan grandes, Señor, no los puedo controlar. Me rindo a ti, porque yo no puedo. Y el Señor iba a ir a su socorro. Lo que Dios quería producir en Caín era que en medio de su lucha interna, que en medio de sus malos deseos queriendo gobernarlo, Caín se diera cuenta que la única salida era el Señor mismo. Era ir ante Él, era arrepentirse de sus pecados y era decirle, Señor, te necesito, dependo de ti para poder resistir. Dios le estaba extendiendo su mano a Caín, pero Caín no la quiso tomar. Y lo mismo es lo que el Señor hace en medio de nuestras luchas. Veamos lo que dice 1 Corintios 10:31. Ese no es. 1 Corintios 10:13 debe ser. Sí. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, como cantábamos ahora, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, Dios mismo, nos va a dar también una salida a fin de que podamos resistir. Esta es la primera muestra de la misericordia de Dios. Dios diciéndole a Caín, Caín, debes dominar el pecado. Para que Caín abriera sus ojos al cielo y dijera, yo no puedo dominar el pecado. Y entonces esto me lleva a decirles o a preguntarles, ¿te ha estado dominando el pecado? Bueno, pues Dios hoy te quiere decir, voltea tu mirada a Cristo. Porque solo Él nos da la salida, solo Él nos da la fuerza para poder resistir. Es en las fuerzas del Espíritu y no en nuestras propias fuerzas. Dios es fiel, dice el texto, y no permitirá que suframos, que seamos tentados más de lo que podemos aguantar. Tenemos que irnos de aquí diciendo amén a esa promesa. Porque lo que el diablo hace es hablarnos al oído y decir, usted está frito, usted nunca va a salir de esto. Échele tierra. Pero Cristo nos puede hacer libres. La segunda muestra de la misericordia de Dios es que Dios le pone a Caín una marca. El texto no lo dice, pero no sé por qué yo me imagino que se la puso en la frente, como para que todo el mundo la viera. Caín estaba aterrado de las consecuencias que Dios le dio. Le dijo, Dios, esto es más de lo que puedo resistir. Quien sea que me encuentre me va a matar. Yo me pongo a pensar cuánta gente había en ese momento. Pero él estaba, quiero que piensen en lo asustado que estaba, que solo estaban sus padres y él tenía miedo de que lo mataran. Y en medio de su terror, Dios, sin la obligación a intervenir, intervino. Le puso una marca para que nadie lo matara. ¿Por qué le iban a querer matar? Pues por venganza. Ese es el modus operandi del hombre. Ojo por ojo, diente por diente. Mataste a mi hermano, yo te mato a ti.
A través de los siglos han habido especulaciones de qué pudo haber sido esa marca. Y la gente se desgasta pensando en lo que esa marca pudo haber sido. Vean, no podemos saber qué es esa marca. El Señor no nos lo quiso revelar. Pero lo que sí nos quiere mostrar es que fue gracias a esa marca que Dios evitó que cualquiera que encontrara a Caín lo matara. Señor, me van a matar. Y el Señor le dice, no, porque el que te mate será 7 veces vengado. Esa marca no hizo que las consecuencias desaparecieran. La tierra no iba a dar su fruto. Él iba a andar fugitivo y errante. Pero sí preservó su vida. Y dígame si eso no es misericordia. Mereciendo morir, habiendo matado, mereciendo morir, Dios preserva su vida. Y seguro algunos están chivas y dicen, ¿qué es esa clase de Dios? ¿Por qué no lo parte con un rayo, lo fulmina? Bueno, porque no nos ha partido a nosotros tampoco. En ningún momento del texto vemos a Caín arrepintiéndose. Dice que más bien se va a la presencia del Señor a una región que se llamaba Nod, que interesantemente esa palabra significaba errante. Entonces el fugitivo errante se fue a la ciudad errante, donde iba a vagar sin rumbo. Y yo me imagino que Dios lo que más deseaba es que Caín se arrepintiera. Lo que más deseaba es que Caín se volviera a él. El texto no lo dice, eso es una conjetura. Pero yo creo que una de las razones por las cuales Dios preservó su vida es para que Caín tuviera la oportunidad de arrepentirse. ¿No fue esto lo que hizo con David? David codició una mujer ajena, se acostó con ella y para tapar la torta mandó a que mataran al esposo de esa mujer en la guerra. Para que si esa mujer estuviera embarazada, nadie dudara de que David, ese hijo, nació en adulterio. Y David, siendo rey, ejecutó y maquinó este plan y vivió como si nada hubiera pasado. Hasta que llegó el profeta Natán y le contó una parábola y David dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió, pero hubo consecuencias. El niño, producto del adulterio, falleció. Pero Dios lo perdonó. Yo no sé cómo explicar cuándo Dios permite que cosas tan pesadas pasen. Eso es un misterio. ¿Por qué mató a Ananías y Zafira cuando mintieron con la ofrenda que dieron a los apóstoles? Pero lo que esto busca enseñarnos es que hay consecuencias, pero Dios es tan misericordioso que nos quiere perdonar. Esa marca en Caín, de alguna manera, era una muestra de esa gracia y ese perdón. Y la tercera y última muestra de su misericordia está en la sangre de Abel que clama justicia. En el versículo 10 dice, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. En otros pasajes dice, en otras versiones, la voz de tu hermano clama. Y entonces yo me puse a pensar, ¿puede la sangre hablar? Porque dice que la sangre clama. Y obviamente la sangre no puede hablar. Pero en este caso Dios nos quiere comunicar algo a través de esta metáfora. No sé si lo notaron, pero en toda la historia no encontramos nunca a Abel hablando. Encontramos palabras de Caín, encontramos palabras del Señor, pero no encontramos nada registrado que saliera de la boca de Abel. Pero dice el texto que su sangre de la tierra hablaba y clamaba. Y vean qué interesante lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos 12, 24. Dice que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos hemos acercado a Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
con más fuerza que la de Abel. ¿Ven cómo el autor del Nuevo Testamento trae esta verdad y la relaciona? Y lo que le está diciendo a los hebreos es, si la sangre de Abel habló, la de Cristo habla más fuerte. Qué impresionante que sin haber utilizado una sola palabra, Abel nos habla con su vida y con su muerte. ¿Cómo nos habla Abel? Pues apuntándonos a Cristo, dice el autor de Hebreos, que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. ¿Y por qué habla mejor? Porque la sangre de Abel lo que clamaba era por justicia ante el pecado. Pero la sangre de Cristo lo que ahora clama es por misericordia para el pecador. La sangre de Abel expuso a Caín en su miseria, pero la sangre de Jesús cubre nuestra miseria con su misericordia y nos limpia de todo pecado. La sangre de Abel habló, pero este texto nos muestra la misericordia y gracia de Dios al apuntarnos de que iba a haber una sangre más preciosa, que iba a hablar de una manera eterna y que iba a remediar a todos los hombres que somos como Caín. Quiero cerrar con este verso, Hebreos 11:4. Hebreos 11 es el famoso capítulo donde se nos habla como de los héroes de la fe. Y aparecen un montón. Y hasta, ven qué interesante que el primer héroe que aparece es Abel. ¿Qué hizo Abel? Le dio al Señor lo mejor y se murió. Luego leemos de David, que conquistó ciudades, y de Moisés, que sacó al pueblo de Israel, y de un montón de otros hombres. Pero Abel, ¿qué hizo? Vivió para el Señor, y cuando quiso dar algo al Señor, le dijo, Señor, te doy lo mejor. Y dice que por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por el cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Qué cosa más poderosa? Que un muerto todavía hable. ¿Saben cuándo un muerto todavía habla? Cuando su vida fue tan poderosa que aún nos sigue impactando con su ejemplo. Y dice el texto que Abel todavía habla. Y la pregunta que usted y yo deberíamos hacernos es, ¿cómo? ¿Cómo nos habla Abel? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que quiere que nos llevemos? El texto es claro. Dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio justo. Y por ella recibió testimonio de ser aceptado ante Dios. Lo que Abel nos quiere gritar hoy es que el cristianismo se trata de fe, de principio a fin. Fue por la fe que Abel ofreció su ofrenda a Dios. Fue por la fe que Abel se despojó de lo mejor que él tenía. Fue por la fe que Abel fue declarado que fue justo. Fue por la fe que Abel hoy nos sigue hablando. Hoy Dios, así como en aquel entonces, y de lo que está detrás es de personas que están dispuestas a darle toda su vida, a entregarle todo su corazón, a no guardarse nada, sino a decirle, Señor, todo lo que soy te pertenece. Personas que hemos entendido que no podemos comprar a Dios con ninguna ofrenda, sino que Él más bien pagó el precio de nuestro rescate. Y por lo tanto, como dice Pablo en Romanos 12, ahora nuestra vida entera es la ofrenda. Y somos sacrificios vivos para el Señor. Así que, hermanos, dejemos que este texto nos diga, ay de los que siguieron el camino de Caín. Pero que más fuerte que eso podamos llevarnos diciendo que Abel nos ha hablado algo más fuerte. Y eso más fuerte que nos ha hablado es que Cristo es misericordioso para cubrir nuestra miseria.